Bueno, muchachos, muy buenos días a todos. Buenas tardes ya son más de las 12. Eh, entonces, tenemos hoy la sesión número 13 del curso de Introducción al Análisis Real, en donde vamos a estudiar algunas consecuencias de los teoremas que vimos la clase pasada sobre imágenes de ciertos conjuntos bajo funciones continuas y comenzaremos a estudiar un tipo de continuidad, digamos, especial que se llama la continuidad uniforme, que será, digamos, bastante importante a lo largo del curso de análisis y de próximos cursos de análisis matemático en su carrera en la universidad. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos presentando un resultado acerca de la continuidad de la inversa de una función biyectiva bajo ciertas hipótesis. Este resultado resulta ser un corolario de las siguientes cosas que vamos a considerar acá. Bueno, en primer lugar, recordemos lo siguiente. Si nosotros tenemos, digamos, una función entre dos conjuntos A y B, f entre A y B, que sea biyectiva, esta condición pues es importante que sea biyectiva, es decir, la función es sobreyectiva y también es inyectiva. Entonces, se cumple la siguiente propiedad, y es que si yo tomo un conjunto D, que sea subconjunto del dominio de la función, entonces se va a cumplir lo siguiente, que f a la menos 1 a la menos 1 de D va a ser lo mismo que f de D. Listo. F a la menos 1 a la menos 1 nuevamente de D va a ser lo mismo que f de D. Listo. Recuerden que la función f a la menos 1 sería una función que va de donde, de B a A. Listo, de B a A. Entonces, si yo tomo un subconjunto de A y le aplico la inversa de la inversa, eso pues está bien definido. Eso, en el caso en el que la función sea biyectiva, va a dar exactamente la imagen bajo f del conjunto D. Listo. Esa es una propiedad, digamos, de las funciones entre conjuntos. Digamos, no tiene que tener ninguna estructura especial el conjunto A y el conjunto B. No tienen que ser espacios métricos necesariamente. Listo. Entonces vamos a utilizar esta observación y un resultado de la clase pasada que decía que si tenía una función continua, listo, definida en un compacto, entonces la imagen de ese compacto, bajo esa función continua, resultaba ser un subconjunto compacto del rango de esa función. Muy bien. Utilicemos eso para probar el siguiente resultado sobre continuidad de la inversa de una cierta función. Listo. Entonces este resultado es acerca de continuidad de la inversa de una función. Obviamente de una función para la cual esté definida la inversa. Entonces, tomemos, digamos, dos espacios métricos, X y un subconjunto K del espacio métrico X. Entonces vamos a considerar una función f que cumpla las siguientes propiedades. Vamos a tener una función f que sea una función definida en K y con valores en Y. Listo, una función que va de K a Y, que sea continua. Listo, ¿continua en dónde? Continua en K. Cuando digo que sea continua, quiere decir continua en el dominio K, que sea biyectiva, 1 a 1 y sobre, es decir, la imagen de K va a ser todo Y. Y como hipótesis adicional, vamos a pedir que el conjunto K sea un subconjunto compacto del espacio métrico X. Entonces, bajo esas hipótesis, puesto que la función es biyectiva, f a la menos 1 de y en k es una función que está bien definida. Y no solo está bien definida, sino que esa función va a resultar ser una función continua en el conjunto Y. ¿Listo? Entonces, f biyectiva, por lo tanto, tiene inversa de k, que es un subconjunto de x, a y. ¿Listo? De manera que K sea compacto. La hipótesis fuerte ahí es que K sea compacto. Entonces, la inversa de esa función que va de Y a K
también es una función continua en Y. ¿Listo? Bueno. Rápidamente, digamos la idea de cómo sería la demostración de este resultado. Entonces, la demostración de este resultado es sencilla en el siguiente sentido. Entonces, tenemos ahí el subconjunto K del espacio métrico X y una función f definida de K y valores en Y, que sea biyectiva, ¿listo? O sea, la imagen de todo K es precisamente Y. Bueno, entonces, ¿qué queremos probar? Vamos a utilizar una de las caracterizaciones de la continuidad. Entonces, nosotros queremos probar que f inversa es continuo, que f inversa es continuo, ¿cierto? Lo que queremos probar que es continuo es esta función de acá, f inversa. Bueno, entonces si queremos probar que f inversa es continuo, lo que tendremos que probar es que, recuerden, f inversa va de ¿dónde? Va de y en k. ¿Listo? F inversa va de y en k. Entonces lo que tendremos que probar, ¿cierto? Es que si tenemos un conjunto cerrado contenido en k, si tenemos un conjunto cerrado contenido en K, entonces la preimagen bajo f a la menos 1 de ese conjunto cerrado, que sería ¿qué cosa? F a la menos 1 a la menos 1 de f, entonces la preimagen bajo f a la menos 1 de f, que es lo que denotamos como f a la menos 1 de f a la menos 1 a la menos 1 de f mayúscula, ¿cierto? Ese conjunto es cerrado, ¿listo? Ese conjunto es cerrado. Bueno, cerrado ¿en dónde? Pues cerrado en Y. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que esa es una de las caracterizaciones de continuidad. Una función es un continuo entre dos espacios, ¿cierto? Si para cada cerrado del conjunto de llegada, la preimagen es un cerrado en el conjunto de salida. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, la observación importante que ya dijimos hace un momento. Sabemos que f es una función biyectiva, ¿cierto? Por lo tanto, f a la menos 1 a la menos 1 del cerrado f mayúscula coincide con la imagen bajo f de f mayúscula. Entonces esa observación es clave, importante. Vamos a probar que con esa observación la hipótesis que hay sobre f que sea continua y sobre k que sea compacto, pues realmente va a ir muy sencilla la prueba. ¿Listo? Bueno, entonces tomamos un conjunto f mayúscula contenido en k, que sería como el espacio de llegada de la inversa. ¿Listo? Que sea cerrado. ¿En dónde? Pues cerrado en K, en el espacio de llegada. Bueno, entonces veamos justamente eso, que f a la menos 1 a la menos 1 de f mayúscula es cerrado, es cerrado. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ¿cierto? Entonces probemos que lo que es equivalente, que si f contenido en K es cerrado, entonces f de K contenido en Y es cerrado en Y. Listo. Ya dijimos por qué, porque f a la menos 1 a la menos 1 de f mayúscula coincide con la imagen bajo f de f mayúscula. Pero eso ya es muy fácil, muchachos, por lo siguiente. Fíjense, como f, que es un subconjunto de K, es cerrado, ese es un subconjunto cerrado y un compacto. Y los subconjuntos cerrados de compactos son compactos. ¿Listo? Entonces, como f está contenido en K y K es compacto, entonces f mismo es compacto. ¿Cierto? Esa propiedad nosotros la estudiamos, subconjuntos cerrados de conjuntos compactos de un espacio métrico, a su vez compactos. Listo. Muy bien, como f es continua, la imagen de un compacto es compacto, entonces la imagen bajo f de f mayúscula es compacto. Entonces, como f es continua, obviamente continua ¿en dónde? Pues en K. Entonces,
la imagen bajo f de f mayúscula, que está contenido en Y, es compacto, porque las funciones continuas envían compactos en compactos. Eso fue justamente, fue justamente una de las propiedades que probamos la clase pasada, que estamos usando acá. Bueno, muy bien. Entonces ya voy en qué, f de f mayúscula, ¿cierto? O sea, la imagen bajo f minúscula de f mayúscula es un subconjunto compacto de Y, pero recordemos que cualquier subconjunto compacto de un espacio métrico es un conjunto cerrado. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, al ser f de f compacto, este será cerrado en Y. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Acabamos de probar que la imagen, ¿cierto? Bajo f minúscula de f mayúscula, cuando f mayúscula es un cerrado en K, resulta ser un conjunto cerrado del espacio métrico Y. ¿Listo? Y por lo tanto, como habíamos dicho antes, lo anterior muestra que f a la menos 1 a la menos 1 de f es cerrado. Y f a la menos 1, la función que va de acá, es continua. ¿Listo? Entonces, digamos que ese teorema de que la imagen de compactos bajo funciones continuas resulta ser un compacto, nos permite decir algunas cosas bajo ciertas hipótesis acerca de la continuidad de la inversa de una función. Bueno, esa es una de las consecuencias. Recuerden que en la clase pasada ya empezamos a estudiar consecuencias importantes. Por ejemplo, la propiedad del valor intermedio para funciones continuas, que era una consecuencia de que las imágenes de subconjuntos conexos bajo funciones continuas resultaban ser conexos. Bueno, otra de las consecuencias, digamos, importantes de esos teoremas es el llamado teorema del valor extremo. ¿Qué es lo que dice el teorema del valor extremo? Básicamente lo que dice el teorema del valor extremo es que si yo tengo funciones definidas sobre subconjuntos compactos de espacios métricos, ¿cierto? Y esas funciones toman valores en R, y eso es muy importante, valores en R, entonces dichas funciones alcanzan máximos y mínimos. Es decir, hay puntos sobre el conjunto compacto donde está definida la función, ¿cierto? Para el cual se cumple que f de ese punto es el mínimo sobre ese compacto de la función. Toma el menor valor en R de la función y también hay puntos sobre el conjunto compacto en donde la función alcanza el máximo. Es decir, que f de ese punto es el máximo valor que asume f de x en K. Listo, ese teorema se conoce como el teorema del valor extremo. Yo lo voy a enunciar acá y les voy a comentar como corolario, pues, el teorema pues, que usualmente se estudia en los cursos de cálculo y que se utiliza, digamos, frecuentemente a la hora de, digamos, estudiar funciones de valor real, ¿cierto? Funciones de Renner. Muy bien, entonces, ¿qué dice el teorema del valor extremo? Entonces, consideremos un espacio métrico y un subconjunto del espacio métrico K, un conjunto de X, y la función f definida de K en R. ¿Listo? Entonces es muy importante aquí, las funciones están definidas de K y toman valores reales. ¿Listo? Valores reales. Estas funciones son valores real valuadas, funciones real valuadas. Bueno, la hipótesis es que si K es compacto, si K es un subconjunto compacto de X y obviamente es no vacío, y f es una función continua en K, entonces existen dos elementos x sub m minúscula y x sub m mayúscula en el conjunto compacto K, de tal manera que
se cumplen estas dos cosas. Uno, que f de xm minúscula es menor o igual que f de x para todo x en K. ¿Listo? O sea que en x igual a m se alcanza el mínimo valor que toma la función en el conjunto compacto K. El mínimo valor que toma la función en el conjunto compacto K. ¿Listo? Y f de x m mayúscula resulta ser mayor o igual que f de x para todos los x en el compacto K. O sea que en x sub m mayúscula la función alcanza su máximo valor en xm. Eso es extremadamente importante, muchachos, porque cuando uno, digamos, estudia funciones, sobre todo cuando uno quiere aplicaciones a campos diferentes de las matemáticas, por ejemplo, pues es muy importante saber sobre el comportamiento de la función, si esa función toma un valor máximo o no. Eso tiene pues importancia, además desde el punto de vista teórico, como uno puede estudiar más adelante en otros cursos en la universidad. Digamos, de manera más abstracta, cuando uno estudia, digamos, algunas cuestiones acerca de ecuaciones diferenciales, uno puede, en ciertos espacios métricos que se estudiarán pues más adelante de ustedes en la carrera, probar que para ciertas funciones definidas en esos espacios métricos, los puntos donde se alcanzan máximos o mínimos son posibles puntos de, ojo a lo que voy a decir, de solución de una cierta ecuación diferencial. O sea que uno va a trabajar en un espacio de funciones. ¿Listo? Y si ciertas, digamos así, funciones definidas en esos espacios de funciones, ¿cierto? Asumen máximos o mínimos en ciertos puntos, entonces esos puntos son importantes porque pueden ser soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales. Eso es lo que estudian, por ejemplo, las personas dedicadas al cálculo de variaciones en ecuaciones diferenciales. Pero bueno, eso viene más adelante. Bueno, pero podemos, digamos, ver un ejemplo más explícito en lo que, digamos, nosotros estudiamos más del día a día hasta acá, que es en el caso de funciones reales. ¿Qué pasa, por ejemplo? Entonces, en el caso de funciones reales, piensen en lo anterior. Si yo tengo una función, listo, f, que está definida en un intervalo AB, con valores en R, acá pues digamos que B sea mayor que A para que el intervalo pues tenga al menos, o sea, tenga más de un número pues y no sea vacío, y esa función es continua en todo el intervalo cerrado AB. Entonces lo que dice el teorema anterior, listo, es que existen dos puntos en el intervalo, puntos x sub m minúscula y x sub m mayúscula, de tal manera que la función alcanza el valor más pequeño que toma f de x en el intervalo en el punto x sub m y alcanza el valor más grande que toma f de x en el intervalo en el punto x sub m mayúscula. ¿Listo? Este es un teorema que ustedes han usado ya muchas veces, sobre todo en los cursos de cálculo diferencial. Queda plenamente justificado con la proposición anterior, puesto que el conjunto AB cerrado, ¿cierto? El intervalo cerrado AB es un subconjunto compacto de los números reales. Entonces, siendo f continua en ese conjunto compacto AB, alcanza máximo y mínimo. Muy bien, vamos a la prueba. La idea de la prueba realmente es muy sencilla. Y la idea de la prueba es la siguiente, digamos, en resumidas cuentas. Entonces, f está definida en un compacto. Muy bien, entonces la imagen de ese compacto K bajo f es un subconjunto compacto de los números reales, porque esa función es una función que va de K a R. Entonces, como es un subconjunto compacto de los números reales, él tiene que ser cerrado y acotado por el teorema de Heine-Borel. ¿Listo? Además tiene que ser no vacío. ¿Por qué? Porque K es diferente del vacío. Entonces la imagen de F, la imagen de K, perdón, bajo F es un subconjunto no vacío. ¿Listo? No vacío, acotado, ¿cierto? O sea, superior inferiormente. Entonces ese conjunto tiene supremo y tiene ínfimo. Entonces justamente al ser cerrado no solo tiene supremo e ínfimo, sino que tiene máximo y mínimo. Es decir, el ínfimo y el supremo son a su vez elementos del conjunto. Y con eso vamos a construir o vamos a encontrar
los elementos x sub m minúscula y x sub m mayúscula de los que habla el teorema. Entonces comencemos por eso. Entonces, como K es compacto, y F es continuo, entonces F de K, que es un subconjunto de R, es compacto. Y por lo tanto cerrado y acotado. Listo, cerrado y acotado. Listo. Además, pues F de K es diferente del vacío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la hipótesis es que K es no vacío, ya que K es no vacío. Entonces tiene que haber alguna cosa en la imagen de K. ¿Listo? Entonces, al ser acotado, eso quiere decir acotado superior e inferiormente, entonces, al ser acotado ese conjunto, entonces debe tener máximo ínfimo. Entonces, por lo anterior, existen, voy a colocar acá M minúscula igual al ínfimo, voy a colocar acá con X en K, de f de X. Si quieren pueden colocarlo de la siguiente manera, muchachos. ¿Esto qué es? Esto no es más que, déjenme colocarlo, este es el ínfimo del conjunto f de K. Es simplemente otra notación que estoy utilizando. Y también existe el supremo. Y M mayúscula igual al supremo, ¿cierto? Con X en K, pues de los elementos f de X. ¿Cierto? ¿Eso qué será? Pues es lo que nosotros llamamos el supremo del conjunto de la imagen de K bajo F. ¿Listo? ¿Cierto? Como F de K, la imagen de K bajo F es un subconjunto de R acotado superior e inferiormente, tiene supremo y tiene ínfimo. Bueno, pero no solo tiene supremo e ínfimo, sino que tiene máximo y mínimo. ¿Listo? Entonces, voy a colocar acá como. ¿Listo? Como FK es cerrado, ¿cierto? Como FK es cerrado. Entonces, M pertenece a F de K y M mayúscula también pertenece a F de K. ¿Por qué, muchachos? Porque recuerden, si yo tengo un conjunto, un subconjunto de R, el supremo y el ínfimo de ese conjunto pertenecen a la clausura de ese conjunto. Pertenecen a la clausura de ese conjunto. Eso es algo que ya consideramos antes. Si un conjunto es cerrado y acotado, perdón, si un conjunto es acotado, quitémoslo de lo de cerrado. Si un conjunto es acotado, listo. Entonces, su ínfimo y su supremo, un subconjunto pues de R, su ínfimo y su supremo, ¿cierto? Son elementos de la clausura de ese conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Que M minúscula, que es el ínfimo, y M mayúscula, que es el supremo de FK, pertenecen a la clausura de FK. ¿Listo? Pero es que FK es cerrado. Entonces coincide con su clausura. Por lo tanto, M está en F de K y M mayúscula también está en F de K. Listo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Pues que M esté en F de K quiere decir que existe un X sub M minúscula tal que F de X es igual a M y que existe un X sub M mayúscula tal que F de X sub M es igual a M mayúscula. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, existen, ¿listo? Voy a colocar aquí X sub M minúscula X sub M mayúscula, ¿en dónde? En K,
tales que f de x sub m, ¿cierto? Es igual a m minúscula y f de x sub m mayúscula es igual a m mayúscula. ¿Listo? Listo. Así que, así, entonces, ¿qué va a tener uno? Uno que va a tener que f de x sub m, listo, que es el ínfimo, con x en k de f de x, pues tiene que ser menor o igual, obviamente, que f de x, para todo x en k. ¿Cierto? Pues esa es justamente la definición de ser el ínfimo. Y f de x m mayúscula, ¿cierto? Que es justamente m mayúscula, que es el sub de f de x, pues eso pierde con f de x, también para todo x en k. ¿Listo? Voy a colocar acá para todo x en k. Y eso pues prueba el teorema del valor extremo, el máximo y el mínimo. Listo. Es decir, si el conjunto es compacto, alcanzamos máximo o mínimo para una función continua definida en ese conjunto, siempre que la función obviamente esté definida con valores en R. Todo eso, ¿por qué? Pues porque para que tengan sentido, pues cosas como las desigualdades. ¿Queda claro esa demostración? Ahí es muy importante, muchachos, y tienen que recordar, es este hecho fundamental, y es que al ser este conjunto cerrado, la imagen bajo f de k cerrado, entonces tanto su ínfimo como su supremo pertenecen al conjunto, porque ínfimo y supremo pertenecen siempre a la clausura del conjunto. Esas son propiedades que tienen el supremo y el ínfimo. Si Profe, alguien me iba a preguntar, Profe, sí. ¿no es un mayor igual en el f de sí, el del x? Supremo, Ah, es mayor mayor igual. igual, sí, qué pena con ustedes. Acá hay dislexia siempre, muchachos, claro, esto es mayor igual, obvio. Sí, claro, porque es el supremo, es mayor igual. Muchas gracias, muchachos. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso o quedó claro? ¿Está claro todo? Sí. Bueno, muy bien. Hay una cosa que es importante decir, que si uno tiene funciones continuas que están definidas sobre subconjuntos que no son compactos, no se puede garantizar que se alcanzan valores extremos. ¿Listo? No se pueden garantizar que se alcanzan valores extremos, ni siquiera en el caso en que la función sea acotada. Ni siquiera en el caso en que la función sea acotada. Listo. Cuando digo que se alcanzan valores extremos es que haya elementos X en el conjunto, en el dominio, de tal manera que se satisfagan propiedades como este tipo, que para todos los X en X, ¿cierto? Esos le ganen en este caso a f de xm, siendo entonces xm el valor mínimo que alcanza la función, o al revés, que f de xm mayúscula le gane a todos los f de x. ¿Listo? Entonces podrían no existir esos elementos xm minúscula y xm mayúscula. Un ejemplo muy sencillo, hay miles de ejemplos, pues, miles de ejemplos. Digamos, de hecho, si uno toma, por ejemplo, como una función creciente, muchas de esas le van a servir, pero tomemos un ejemplo en particular, uno bien sencillo, y es el ejemplo, digamos, que en el conjunto 0, 1 abierto, ese conjunto no es compacto, ¿cierto? El 0, 1 abierto no es compacto, pues tomar la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Esa función ustedes pueden verificar fácilmente que es continua. Ahora que avancemos más en el curso, que estudiemos funciones, digamos, el caso especialmente de funciones que asumen valores reales, vamos a probar algunos resultados que, digamos, permitirán probar qué tipo de función es continua. Sin embargo, ustedes a mano podrían hacerlo ya en este momento, probar que esa función es continua. Listo. Esa función no alcanza máximos y mínimos. ¿Listo? Es decir, no hay elementos en el conjunto abierto 0,1, en el intervalo abierto 0,1,
tal que f de ese punto sea menor o igual que f de x para todos los puntos de 0, 1 abierto, ni hay un xm mayúscula tal que f de xm mayúscula sea mayor o igual que f de x para todo x en 0, 1. ¿Listo? ¿Eso por qué? Eso se observa fácilmente por lo siguiente. ¿Cuál es el ínfimo de esa función en el intervalo abierto 0, 1? Ese ínfimo es 0. Eso pues lo verifican ustedes inmediatamente, ¿cierto? Ese ínfimo es 0. Usted puede tomar valores tanto como quiera cercanos a 0, que se hagan así, y 0 es menor o igual, ¿cierto? Que f de x, que es x al cuadrado para todo x en 0, 1. Y por otro lado, 1 es el supremo en ese conjunto, en el conjunto abierto 0, 1 de la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Ese es el supremo. También ustedes pueden tomar una secuencia, ¿cierto? Que se vaya a 1 y las imágenes respectivas se van a f de 1, aunque acá 1 no está definida, pero uno sí sabe que x al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Entonces el supremo, digámoslo así, de esas, de las evaluaciones de f en elementos de 0, 1 es 1. Bueno, sin embargo, es claro que no existen xm y xm mayúscula en 0, 1. Alguien me dirá, ah, no, sí existen. Sí, yo le estoy diciendo que no existen, es en 0, 1. No existen en 0, 1. Abierto. Tal es que f de xm sea 0, xm minúscula y f de xm mayúscula sea 1, ¿cierto? Porque ¿cuáles son esos puntos donde eso ocurriría? Pues serían justamente x igual a 0 y x igual a 1, que no están en el dominio. Claro, si usted digamos, me cierra 0, 1, si usted me cierra 0, 1, pues ahí, claro, ahí sí se van a alcanzar máximos o mínimos porque la función es continua también en el cerrado 0, 1 y se puede definir ahí. ¿Listo? Pero en el abierto no. ¿Listo? Entonces, funciones continuas definidas en conjuntos que no sean compactos, ¿cierto? En comienzo no tienen por qué alcanzar máximos y mínimos. Podrían alcanzarlo, sí, pero no está garantizado que eso ocurra. Listo. Muy bien, déjenme hacer algunos comentarios importantes para el caso en el que tenemos funciones continuas, ¿listo? Biyectivas de un espacio métrico en un espacio métrico X en un espacio métrico Y, que a su vez tenga inversa continua. ¿Listo? Como puede ser el caso de la primera proposición. ¿Listo? Entonces tomemos una función f que va de X a Y, biyectiva, esto es muy importante, biyectiva, o sea, inyectiva y sobre, y de manera que las dos, tanto f como la inversa, sean continuas, ambas. Ojo, pues las dos, no solo una, las dos, f y f inversa continuas. ¿Listo? Bueno, de nuevo, tengamos en cuenta una observación que ya hicimos al comienzo, ¿cierto? Es que para cualquier subconjunto del espacio métrico X, f a la menos 1 a la menos 1 de A coincide con f de A. Esto ya lo dijimos hace un rato, pero vuelvo y lo repito. Muy bien, entonces veamos algunas cosas que pasarían entre X y Y, suponiendo que hay una función f biyectiva de X a Y cuya inversa también es continua, Entonces vean lo que va a pasar, listo. Si uno toma un abierto, un subconjunto B abierto en X, ojo pues, entonces f de B contenido en Y va a ser un abierto en Y. ¿Eso por qué? Porque f a la menos 1, por cierto, porque f a la menos 1 es continuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno toma un abierto del espacio de llegada de f a la menos 1, recuerden que f a la menos 1 va de ahora de Y a X, entonces si uno toma un abierto de X, f a la menos 1, ¿cierto? A la menos 1 de B es abierto. O sea, la imagen inversa de f a la menos 1 de B es abierto. Y eso coincide justamente con ¿qué? Con f de B. F de B y f de a la menos 1 a la menos 1 de B son lo mismo, ¿cierto? Muy bien, entonces si uno toma un abierto en X,
su imagen es abierto en Y. Igual para un cerrado, ¿por qué? Por la misma razón, porque f a la menos 1 es continuo. Entonces, si tomo un cerrado, un conjunto cerrado en X, su imagen también es un subconjunto cerrado de Y. Entonces, fíjense lo que está diciendo esto. Por cada abierto que haya en X, ¿cierto? La imagen es un abierto en Y. Y por cada cerrado que haya en X, entonces la imagen también es un cerrado en Y. Bueno, pasa lo mismo con los compactos, ¿cierto? Si uno toma un compacto en X, entonces ya sabemos por la propiedad que probamos la clase pasada que la imagen es compacta también en Y. Pero ahora pasa también lo contrario, teniendo en cuenta que f inversa es continua. Si uno toma ahora un compacto Q contenido en Y, entonces la preimagen de Q, que es un subconjunto de X, es compacto en X. Entonces también hay como una correspondencia entre los compactos de X y los compactos de Y. Cada vez que yo tengo un compacto en X lo puedo relacionar con FK, que es un compacto en Y, y cada vez que tengo un compacto Q del espacio métrico Y, pues lo puedo relacionar con compacto f a la menos 1 de Q del espacio métrico X. Y lo mismo con los conexos, pasa también lo mismo con los conexos, ¿cierto? La imagen de un conexo, ¿de dónde? De X, es un conexo de Y. Y puesto que la inversa es continua, si yo tomo un conexo de Y, T, f a la menos 1 de T, también es un conexo de X. Entonces también hay, digamos, por cada conexo de X hay un conexo de Y, que es f de S, y por cada conexo T de Y hay un conexo, f a la menos 1T, en X. Todo esto en resumen, ¿qué quiere decir? ¿Qué está queriendo decir? Que hay una, digamos así, biyectividad entre los conjuntos abiertos de X y los abiertos de Y. O sea, hay una correspondencia biunívoca entre los conjuntos abiertos de X y abiertos de Y, en el sentido, cada vez que yo tengo un conjunto abierto en X, lo puedo relacionar con un abierto en Y, viceversa, cada vez que tengo un conjunto abierto en Y, listo, lo puedo relacionar con un conjunto abierto en X, porque F es continuo y porque F a la menos 1 es continuo. Es decir que, piensen lo siguiente, es como si yo tuviera, ojo pues, voy a utilizar una palabra en la que voy a abusar del lenguaje. Es como si de alguna manera, ¿cierto? Yo pudiera identificar los abiertos de X con los abiertos de Y, ¿cierto? Es como si tuviera dos espacios, ¿cierto? Dos espacios que tienen como los mismos abiertos. No son los mismos porque los espacios son distintos, pero están en correspondencia biunívoca unos con otros. ¿Listo? Como decir tener el mismo texto en dos idiomas distintos, pero al fin y al cabo el mismo texto. Bueno, eso es extremadamente importante en matemáticas. Extremadamente importante en matemáticas. ¿Por qué? Porque piensen en lo siguiente, cualquier propiedad que yo consiga probar en X, que tenga que ver con los abiertos de X, pues seguramente la voy a poder probar en Y si tiene relación con los abiertos de Y. Listo. Es como si me dijeran a mí, bueno, en este texto, ¿cierto? Como los textos son el mismo texto escrito en dos idiomas diferentes, entonces va a haber una frase, ¿cierto? ¿Cierto? Si está o no una frase en ese texto, ¿cierto? Usted la puede leer o en un idioma o en otro, pero la frase quiere decir lo mismo, sin importar el idioma en el que está escrito. Entonces, cuando existe una función biyectiva entre dos espacios métricos X y Y, tal que F y F inversa son ambas continuas y por lo tanto pasan todas esas cuatro cosas, uno dice que esos dos espacios son homeomorfos y a esa función biyectiva entre esos dos espacios se le denomina homeomorfismo. Homeomorfismo. ¿Listo? Homeomorfismo. Entonces, si yo tengo acá, ¿cierto? Si yo tengo acá mi
abierto contenido en X es B, si yo siempre lo puedo identificar con un abierto de Y. ¿Listo? Que es como si viera, digamos, piénsenlo así, como si estuviera viendo casi que las mismas cosas en ambos espacios, casi que las mismas cosas en ambos espacios, pero los espacios en sí son diferentes. Sin embargo, son muy parecidos y por eso se van a llamar homeomorfos, es decir, que tienen formas similares. Bueno, una cosa que también se da acá, que no la comenté, pero ya que la tengo escrita acá, lo voy a comentar, es que si tal función f, biyectiva, continua y con inversa continua existe, entonces también va a pasar que cada vez que yo tengo una secuencia, una sucesión en el espacio X, listo, cada vez que yo tengo una sucesión en el espacio X, convergente, ¿cierto? Que converge a X, N, entonces la respectiva secuencia o sucesión de imágenes f de xn converge en Y y converge f de x. ¿Listo? O sea que de alguna manera tienen como el mismo tipo de sucesiones convergentes. Si yo me tomo una sucesión xn que converge en x, entonces hay una correspondiente, la de las imágenes f de xn, que converge en Y. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos, a funciones de ese tipo, de x a y, espacios métricos que sean biyectivas, ¿listo? De tal manera que f sea continuo en x y f a la menos 1 sea continuo en y, a esas funciones las vamos a llamar homeomorfismos, ¿cierto? ¿Entre el qué? Entre los espacios métricos x y y. Y diremos que los espacios métricos x y y son homeomorfos, en ese caso, si es que existe un homeomorfismo entre esos dos espacios. ¿Qué curso en la carrera de matemáticas, cierto? ¿O qué área en las matemáticas estudia ese tipo de fenómenos? Ya no solo en los espacios métricos, sino en una, digamos así, en un tipo más general de espacios, denominado espacios topológicos, pues ese es el objeto de estudio de la topología. Lo que pretende estudiar la topología es, dados unos espacios en los cuales uno define o dice cuáles van a ser considerados los conjuntos abiertos, ¿cierto? ¿Cómo? Cómo distinguir esos espacios salvo homeomorfismos, es decir, cómo distinguir dos espacios entre los cuales no hay una función f que sea continua, con inversa continua y biyectiva entre esos dos. ¿Eso por qué? Porque eso va a permitir, digámoslo así, estudiar esas propiedades de esos espacios topológicos va a permitir distinguir unas superficies de otras, por ejemplo. Eso va a quedar más claro en el curso de topología, pero es simplemente como para que nos demos cuenta que este tipo de cosas que estudiamos acá, tienen que ver con cosas que se estudian en otros cursos, son muy importantes. ¿Listo? Entonces ese comentario de qué son dos espacios métricos homeomorfos es relevante. ¿Alguna pregunta, muchachos, ahí o está claro? Está claro, profe. Listo, bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a estudiar la otra parte, digamos, importante de la clase de hoy, que es el concepto de continuidad uniforme. ¿Listo? Entonces voy a definir qué es una función uniformemente continua. La vamos a distinguir de qué quiere decir que una función sea simplemente continua, ¿cierto? No uniformemente, sino únicamente continua. Y vamos a ver ejemplos y por qué esto es importante. Bueno, entonces definición de continuidad uniforme. ¿Qué quiere decir que una función entre dos espacios métricos sea uniformemente continua? Bueno, entonces tomemos dos espacios métricos, X y Y, un subconjunto S del espacio métrico X, listo, y una función F que va de S en Y, listo, una función dada. Bueno, entonces vamos a decir que F es uniformemente continuo en S. Uniformemente continuo en S. La palabra uniformemente ya vamos a explicar qué quiere decir. Cuando uno habla de que algo es como uniforme, es como que todo es como igual. Entonces esa palabra igual ya va a cobrar sentido. Entonces esa función se denomina uniformemente continua si ocurre lo siguiente. Entonces si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo
X, Y en S, de manera que la distancia en X, entre X y Y, sea menor que delta, entonces se va a cumplir que la distancia entre las imágenes es menor que epsilon. Listo. Alguien me dirá acá, pero esa es la definición de continuidad, ¿eso qué tiene de distinto a continuidad? Ojo, acá hay una cosa muy importante. Fíjense lo que dice, que voy a colocar acá lo importante. Para todo X y en S, cuya distancia entre ellos dos sea menor que delta. Es decir que usted me da el delta, o sea, me da el epsilon, y usted me da el delta de acá de la continuidad uniforme. Entonces, sin importar cuál sean el par de elementos X y Y que estén en S, a distancia menor que delta, listo. Esta condición de que las imágenes sean menor que epsilon siempre se cumple. Es decir, que este delta de la definición de continuidad uniforme no va a depender, como en el caso de la continuidad usual, del X y del Y, sino que va a ser igual para todos los puntos que hay en el dominio de la función. ¿Listo? Entonces, observación. Lo importante de la definición anterior es que el delta solo depende de epsilon y no de cada X en la definición de continuidad. Voy a mostrarles una gráfica como para que eso quede más claro. ¿Listo? Listo. Fíjense, ¿qué quiere decir que una función sea continua en un punto? Quiere decir que está fijo el punto X, entonces cuando usted dice dado epsilon mayor que 0, existe un delta, tal que para todo X, ¿cierto? Para todo Y en S, que esté a tal distancia de X, pero X está fijo, y ese delta que yo escojo posiblemente depende de X, aquí no. Aquí es, usted me da un par de puntos que están a distancia menor que delta, las imágenes están a distancia menor que epsilon. Entonces, la cuestión en el dibujo es así. ¿Cómo es ser simplemente, o sea, cómo es que la función sea continua? Entonces, acuérdense, continua quiere decir que es continua en cada punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me paro en X, ¿cierto? Bueno, listo. Me dan epsilon mayor que 0. Entonces voy y me fijo en la bola centrada en f de x y de radio epsilon, en esta bola de acá. Listo, voy y me fijo en esta bola de acá. Entonces, la continuidad, ¿qué es lo que garantiza? La continuidad, ¿qué es lo que garantiza? Que existe un delta mayor que 0, tal que la bola centrada en x de radio delta, ¿cierto? Todos los elementos que hay en esta bola acá, cuando yo los evalúo por f, se van a la bola centrada en f de x de radio epsilon, listo. Pero usted me dio x en ese momento, x está fijo, usted me dio x, y yo dependiendo de ese x, escogí este delta de acá. Listo, escogí ese delta de ahí. Muy bien. Pero si usted me da otro y, distinto de ese x, yo sé que f es continuo en y, pero, si voy a ver el radio delta que me garantiza que esta bola centrada en x y de ese radio, ¿cierto? Vuelva y caiga, ¿cierto? Cumple la propiedad de que caiga aquí toda esa bola, cuando yo la evalúo por f, caiga acá en esta bola ya ahora centrada en f de y de radio de epsilon, entonces puede pasar, ¿cierto? Que ese delta que yo escojo para la bola centrada en y sea más pequeñito, tenga que ser más pequeño que el delta que yo escogí para la bola centrada en x. ¿Listo? Ese delta puede ser distinto dependiendo de x o de y. ¿Listo? Ese delta puede ser distinto. Muy bien. ¿Qué es lo que me dice o qué es lo que garantiza la continuidad uniforme? Entonces, uniformemente continua. Entonces, uniformemente continua lo que me garantiza a mí es que, bueno, listo. Entonces hagamos lo siguiente, lo mismo.
yo tomo, ¿cierto?, la bola centrada en f de x de radio epsilon, esta bola de acá. Entonces, existe un delta de tal manera que la bola centrada en x de radio delta, ¿cierto?, de radio delta, cuando yo tomo cualquier elemento de esa bola y lo evalúo por f, me cae en la bola centrada en f de x de radio epsilon. Listo. Si tomo cualquier elemento de esta bola de acá, lo evalúo por f, me cae en la bola centrada en f de x de radio epsilon. Listo. Bueno, lo que me garantiza la continuidad uniforme es que si yo tomo cualquier otro y distinto de x, el mismo delta que yo escogí como radio para la bola centrada en x, lo puedo escoger para la bola centrada en y, de manera, listo, de manera que esa bola centrada en y de radio delta, cuando yo le aplico f, se vaya acá en la bola centrada en f de y de radio epsilon. ¿Listo? Entonces aquí el delta no depende del punto x y de y, sino que el delta es parejito, es uniforme, es el mismo para todos los x y y en el espacio de salida x. Entonces esa es la diferencia entre continuidad y continuidad uniforme. Entonces alguien me dirá, bueno, pero efectivamente sí hay funciones que sean continuas, que no sean uniformemente continuas. Ya les voy a mostrar una. Pero la primera cosa, es claro que si una función es uniformemente continua, es continua. Eso pues es inmediato, muchachos, que una función sea uniformemente continua en S. Entonces, en particular, ella es continua en cada punto x de S y por lo tanto es continua en S. ¿Listo? Entonces, eso es inmediato. La continuidad uniforme implica la continuidad. Es decir, ser uniformemente continuo en comienzo es una condición más fuerte que ser continuo. ¿Listo? Porque puedo escoger el delta uniforme para todos los xy. Continua es, puedo escoger, dado xy fijo, un delta que posiblemente dependa de x, para que se satisfaga la propiedad de que la bola centrada en x de radio delta, al evaluar esos elementos por la función f, caigan en la bola centrada en f de x de radio epsilon. ¿Listo? Bueno, pero uniformemente continuo implica continuo. Entonces, hay funciones que son continuas, pero no son uniformemente continuas. ¿Listo? Hay funciones que son continuas que no son uniformemente continuas. Bueno, vamos a considerar la siguiente función. La función que va de 0,1 a r, de nuevo fíjense 0,1 abierto, a r, que a cada x le asigna f de x igual a 1 sobre x. Entonces f de x igual a 1 sobre x. Muy bien. Vamos a ver que esa función es continua. Yo les voy a pedir a ustedes que lo prueben. Eso no es difícil de probar, que esta función es continua. ¿Listo? ¿Es continua en dónde? En 0,1. Probemos que la función es uniformemente continua en 0,1. Ejercicio, pruebe eso. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer. Pero veamos que esa función no es uniformemente continua. No es uniformemente continua. Bueno. Entonces la primera cosa es, bueno, ¿qué quiere decir probar que la función no es uniformemente continua? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que probar? Entonces vean lo que vamos a probar. Pues, pónganle bastante atención a lo que voy a decir, a las palabras en la forma que lo voy a decir. ¿Qué quiere decir que una función no sea absolutamente continua? Entonces quiere decir lo siguiente, que existe un épsilon. ¿Listo? Vamos a negar la continuidad uniforme. Eso quiere decir que existe un épsilon tal que para todo delta mayor que 0 hay un par de puntos, en este caso en 0,1, que es el espacio del dominio, tales que ese par de puntos están a distancia menor que delta, pero las imágenes de esos puntos están a distancia mayor que épsilon. Eso es lo que quiere decir que la función no sea uniformemente continua. Entonces voy a repetir. ¿Qué quiere decir que la función no sea uniformemente continua? Quiere decir que existe un épsilon tal que para todo delta mayor que 0
hay un par de puntos del dominio de la función, en este caso 0, 1, que están a distancia menor que delta, pero sus imágenes están a distancia mayor que épsilon. Entonces eso es justamente lo que yo escribí. Entonces, existe un épsilon. En este caso yo voy a probar que el épsilon es justamente un medio, ¿cierto? Tal que para todo delta hay un par de puntos X y Y en 0, 1, cuya distancia entre ellos dos es menor que delta, y sin embargo la distancia entre ellos dos es mayor que un medio, mayor que épsilon. ¿Listo? La distancia entre f de x y f de y, las imágenes de los puntos es mayor que épsilon. Bueno, voy a probar eso. Eso implica que la función no es uniformemente continua, sin importar que sea continua. Entonces, esto probará este contraejemplo, que ser uniformemente continuo es una condición más fuerte que ser continuo, que la continuidad por sí sola no garantiza la continuidad uniforme. Que tal vez, y vamos a ver en esta clase que eso es posible, agregando hipótesis adicionales a la función f, tal vez al dominio, si vamos a tener que continuo implica uniformemente continuo. Muy bien, entonces comencemos. Entonces voy a tomar delta mayor que 0. Delta mayor que 0. Entonces la idea es que yo tengo que encontrar dos números en 0, 1 que estén a distancia menor que delta, pero que sus imágenes estén a distancia mayor que un medio. Entonces, la clave está en lo siguiente, muchachos. Yo les voy a decir acá a un ladito rápidamente y ya después escribimos el razonamiento con epsilon delta, digamos ya de manera, ya como la usual, pues. Entonces, la cuestión es la siguiente. Déjenme, yo agrego una hoja acá. Entonces, la cuestión es la siguiente. Esta secuencia, la secuencia de elementos de la forma 1 sobre n, listo, es una secuencia contenida en 0, 1. Listo. Y además es una secuencia que se va para 0, una sucesión que se va para 0. 1 sobre n tiende a 0 cuando n se va para más infinito. Listo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los elementos de esta secuencia o de esta sucesión cada vez se van pegando más, tanto como uno quiera, entre ellos, porque acuérdense que toda sucesión convergente es Cauchy. Entonces los elementos entre ellos cada vez se van pegando más. ¿Listo? Pero, ojo pues, pero, las imágenes de elementos de estos bajo F, ellas en realidad no se pueden ir pegando. Entonces, ojo pues, ¿qué pasa entonces? Fíjense, si yo tomo un n muy, muy grande, si tomo un n muy, muy grande, n mayúscula, entonces yo lo que tengo es que, digámoslo así, la diferencia entre 1 sobre n y 1 sobre n más 1, si esto es muy grande, puede ser menor que cualquier delta. Usted me da un delta fijo. Entonces, como esa sucesión en particular con Beja y Escochy, entonces yo encuentro una n mayúscula muy grande para el cual esto ocurra. Listo, eso se puede, justamente porque la sucesión es Cauchy. Ahora lo escribo bien. Muy bien. Sin embargo, cuando yo le aplico a estas funciones, perdón, a estos puntos f, listo. Entonces, ¿qué es f de 1 sobre n? F de 1 sobre n es n. Y f de 1 sobre n más 1 es n más 1. Entonces, fíjense que las imágenes de 1 sobre n mayúscula y 1 sobre n mayúscula en realidad están a distancia 1, que es más grande que epsilon. Entonces, no importa, yo puedo acercar tanto como quiera términos de esa sucesión, de tal manera que estén a distancias menor que epsilon, menor que delta, para cualquier delta mayor que 0 que usted me dé, y sin embargo, ¿cierto? Ese par de términos consecutivos de la sucesión están a distancia 1. Una vez uno les aplica f, ¿listo? O sea, f de 1 sobre n y f de 1 sobre n más 1, que son n mayúscula y n más 1 mayúscula, ¿cierto? N mayúscula más 1, perdón, están a distancia 1. Entonces, por eso esa función no es uniformemente continua. Se acercan los términos de la sucesión 1 sobre n, pero las imágenes de dos elementos consecutivos de esa sucesión están a distancia 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a escribirla acá bonito, pero esa es la idea.
escribámosla bonito. Entonces, ¿qué es escribirla bonito? Entonces, lo siguiente, bueno, entonces como la sucesión 1 sobre n converge a 0, listo. Eso ya lo probamos acá, la propiedad arquimediana. Entonces existe un n mayúscula, un natural, tal que si n minúscula es mayor que n mayúscula, 1 sobre n es menor que delta tercios. A mí me da usted un delta mayor que 0 y como converge a 0 esa sucesión, yo puedo encontrar el n mayúscula, tal que después de ese n mayúscula, 1 sobre n sea menor que delta tercios, que delta tercios sigue siendo mayor que 0. Bueno, entonces justamente tomemos x igual a 1 sobre n mayúscula y y igual a 1 sobre n mayúscula más 1. Lo que dije yo, dos elementos consecutivos de esa sucesión con un índice n mayúscula suficientemente grande. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la distancia entre ellos? Entonces, fíjense, la distancia entre ellos es el valor absoluto de su diferencia. Entonces, la distancia entre ellos es la distancia entre 1 sobre n mayúscula y 1 sobre n mayúscula más 1. Entonces, hagamos desigualdad triangular. ¿Listo? Desigualdad triangular. La más fácil, este es menor o igual que el valor absoluto del primero más el valor absoluto del segundo. Cada uno de ellos, ¿cierto? El 1 sobre n mayúscula es menor que delta tercios. Obviamente 1 sobre n más 1 mayúscula también es menor que delta tercios porque n mayúscula más 1 es mayor o igual que n mayúscula y delta tercios más delta tercios es menor que delta. ¿Listo? Es menor que delta. Entonces, x y y están a distancia menor que delta. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué pasa con las imágenes? Entonces, el valor absoluto de f de x menos f de y. Entonces, el valor absoluto de f de x menos f de y. ¿Cuánto vale f de x? Es f de 1 sobre n mayúscula, que es n mayúscula. ¿Listo? F de 1 sobre n mayúscula más 1, que es n mayúscula más 1. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre esos dos es el valor absoluto de menos 1, que obviamente es 1, y que es mayor que epsilon, porque epsilon es un medio. Entonces, probamos que, dado delta, hay dos elementos que están a distancia menor que delta en 0, 1, cuyas imágenes están a distancia mayor que epsilon. Por lo tanto, la función f no puede ser uniformemente continua. No puede ser uniformemente continua. Muy bien. Les dejo un ejercicio. Cuando les envíe las notas de clase, parte del ejercicio va a estar ahí. Prueben lo siguiente, muchachos. Prueben que si A y B son dos números reales. Listo. Y A diferente de 0. Si A no fuera 0, pues... Si A fuera 0, perdón, pues sería trivial el ejercicio, pero consideremos esta función, la función lineal f de x igual a x más b. Entonces demuestren que esa función es uniformemente continua en R, ¿listo? En todo R. Les queda como ejercicio ahí para que entrenen la definición de continuidad uniforme, ¿listo? Entonces, continuidad uniforme es una condición más fuerte que ser continua. Hay funciones continuas que no son uniformemente continuas, como la que acabamos de ver. 1 sobre x en el intervalo abierto 0, 1. Obviamente ahí ustedes no pueden decirme que la extienda hasta 0, ¿cierto? Porque en x igual 0 no estaría definida esa función. Y no hay manera de extenderla de forma que se haga continua en x igual a 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando x se va para 0, 1 sobre x se va para más infinito. Muy bien. Entonces, la pregunta ahora que se hace uno es, bueno, ya sé que continua no implica uniformemente continua. ¿Listo? Hay condiciones bajo las cuales sí se dé eso. Yo puedo agregar alguna hipótesis a mi función f o al dominio de mi función que garantice que la continuidad implique la continuidad uniforme. Y la respuesta a eso es que sí, que eso sí es posible bajo una hipótesis adicional en el dominio de f, y es que el dominio sea un conjunto compacto. Entonces nos vamos dando cuenta de lo especial que son los conjuntos compactos en análisis, ¿cierto?
Porque fíjense, estamos diciendo, la imagen de un compacto es compacta. Conjuntos sobre conjuntos compactos, funciones definidas en los compactos con valores en R alcanzan máximos y mínimos. A continuación, sobre conjuntos compactos, funciones continuas en el conjunto compacto inmediatamente son uniformemente continuas, que no es una propiedad, ¿cierto?, que sea inmediata a partir de la continuidad, puesto que hay funciones continuas que no son uniformemente continuas. Entonces los compactos hay que tener presente en la cabeza, son muy importantes. Van cumpliendo ciertas propiedades que no cumplen otros conjuntos que los hacen especiales. ¿Listo? Entonces, ¿bajo qué hipótesis adicionales? Continuidad implica continuidad uniforme, bajo la hipótesis de que el dominio de la función sea un conjunto compacto. Entonces, enunciemos de manera precisa ese resultado. Entonces, supongamos que tenemos dos espacios métricos, X y Y, dos métricas diferentes, K contenido en X, un subconjunto de X, F, de K en el espacio métrico Y una función que sea continua en K. Continua en K, listo. Entonces, si K es compacto, F es uniformemente continuo en K. Es decir, continuidad más que el dominio de la función sea un conjunto compacto implica continuidad uniforme. Listo. Obviamente, en el ejemplo anterior, 0, 1 abierto no es compacto, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo anterior no viola pues para nada este teorema. Listo. Justamente muestra que esa condición de ser compacto es una condición necesaria para poder garantizar lo que dice el teorema. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a la prueba de este teorema. En las notas de clase hay una prueba distinta a la que yo voy a presentar. La prueba que yo voy a presentar es un tanto distinta. Quería presentar una prueba diferente. Allá la prueba se hace, digamos, razonando por sucesiones. Me parece interesante y cuando les envíen las notas de clase, por favor, léanla y llenen los detalles, porque no está detallada la prueba en las notas de clase. Y este resultado es importante, pero yo lo voy a probar de otra manera. ¿Listo? Como para que conozcamos dos maneras distintas de probar el mismo resultado. Vía sucesiones, digámoslo así, o vía puramente compacidad, haciendo las cuentas, pues, con cubrimientos y todo este tipo de cosas. Muy bien. Entonces vamos a la prueba de este resultado. Listo, muy bien. Entonces, la hipótesis es que F está definida en K, toma valores en Y, en el espacio métrico Y, y K es un subconjunto compacto. Muy bien. Y F es continuo. Lo que queremos probar es que F es uniformemente continuo. La hipótesis es que F es continuo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué debemos probar? Recuerden que lo que debemos probar es que, dado epsilon mayor que 0, existe un delta, que solamente depende de epsilon. Tal que si yo tengo un par de puntos P y Q, ojo, pues un par de puntos P y Q, en K, que están a distancia menor que delta, entonces sus respectivas imágenes están a distancia menor que epsilon. ¿Listo? Bueno, pero sé que la función es continua. Entonces voy a utilizar el hecho de que la función es continua para construir un cubrimiento abierto de K adecuado. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, comencemos. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Ya debemos probar lo que yo dije ahora, que existe un delta tal que para cada par de puntos P y Q en el compacto K que estén a distancia menor que delta, las imágenes están a distancia menor que epsilon. Bueno, entonces sea epsilon. Bueno, como F es continuo, esa es una de las hipótesis, en cada punto de K, F es continuo en K. Entonces, ser continuo en K quiere decir ser continuo en cada punto P de K. Entonces, si P está en K, entonces existe un delta P. Entonces, ojo pues, acá delta estoy diciendo que depende de P. Existe un delta P, porque solo estoy utilizando continuidad. ¿Listo? Entonces, existe un delta P mayor que 0. Coloquemos acá este delta P es mayor que 0. ¿Listo? Tal que, si yo tengo otro, acá no Y, acá voy a colocar acá, si yo tengo otro Q, o bueno, dejemos ese Y pues ahí, ya lo coloqué así.
Tal que si Y está en K y la distancia entre Y y P es menor que delta P, listo. Ese delta depende de P y esa distancia es menor que delta P. Entonces la distancia entre las imágenes de f de P y f de Y sea menor que epsilon medios. Ese epsilon medios simplemente va a ser, yo necesito, digamos, por cuestiones técnicas, escogerlo ahora menor que epsilon medios y no menor que epsilon. Ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, entonces a eso lo vamos a llamar 1. ¿Listo? A que, dado ese delta P, si yo tengo un elemento Y que está a distancia de P, ojo pues de P menor que delta P, entonces las respectivas imágenes están a distancia menor que epsilon medios en el conjunto Y. Listo. Bueno, entonces, fíjense, cuando yo hablo de los Y's cuya distancia P es menor que delta P, estoy hablando es como de la bola centrada en P de radio delta P. Entonces voy a cubrir el conjunto K con bolas centradas en P de ciertos radios. Entonces voy a considerar la siguiente colección. Entonces vamos a considerar esta colección. Entonces considere la colección. Vean esta de acá, la colección de las bolas de X, listo, centradas en P y de radio delta P, pero medios, delta P medios. Ahora voy a considerar la mitad del radio delta P que escogí ahora, siendo que P varía en K. O sea, acá el conjunto indexante va a ser K. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, hay una cosa que es clara, es que esa colección de bolas es un cubrimiento abierto de K. Pues obviamente, fíjense que es claro lo siguiente. Es claro que K está contenido en la unión aquí con P's en K de esas bolas, de las bolas centradas en P de radio delta P medios. Obviamente, muchachos, ¿por qué? Porque es que cada bola de esas contiene, al menos contiene al punto P, ¿cierto? La bola centrada en P de un radio positivo al menos contiene a P. Puede ser que no contenga sino a P, pero al menos contiene a P. Entonces, cada elemento que hay en K, ¿cierto? Está, digamos, en la correspondiente bola centrada en el mismo de radio delta P medios. Y ese delta P medios positivo. Bueno, muy bien. Y obviamente cada una de esas bolas es abierta. Entonces, claro que K está contenido ahí. Y como, ¿listo? Y como este conjunto es abierto, ¿en dónde? Pues en X. Esto de acá, delta P sobre 2, P en K, es un cubrimiento abierto de K. Listo. Muy bien. Entonces tenemos esa colección que es un cubrimiento abierto de K. Bueno, ahora utilicemos la hipótesis de compacidad de K. K es compacto. Entonces, como K es compacto, hay una cantidad finita de elementos P sub I de K, de tal manera que K está contenido en la unión de esas bolas centradas en esos P sub I. Entonces, como K es compacto, y por lo tanto dicho cubrimiento se puede reducir a un cubrimiento finito, existen, voy a colocar entonces P1, P2, puntos, P sub N mayúscula en K, ¿listo? Tales que K está contenido ya en la unión finita cuando I va desde 1 hasta N, ¿listo? Desde 1 hasta N,
de las bolas centradas en X, perdón, centradas en P sub I de X y de radio, delta P sub I sobre 2. Entonces, una colección, una subcolección finita de ese cubrimiento. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esas bolas nos van a permitir escoger el delta adecuado. Bueno, esas bolas nos van a permitir escoger el delta adecuado. ¿Cuál va a ser el delta adecuado? Va a ser, digámoslo así, tomamos los radios de todas esas bolas con radio delta P y medios, tomamos estos de acá, y entre todos esos radios delta P y medios escogemos como el más pequeño de todos esos radios. Y el más pequeño de todos esos radios, vamos a hacer la cuenta, va a ser el delta, que nos va a servir para la continuidad uniforme. El más pequeño de todos esos existe porque esa es una colección finita de radios, ¿cierto? Si esa colección fuera infinita, a lo mejor el más pequeño no existiría, porque esa colección se podría hacer una colección de radios que se va para cero. Pero en este caso, ¿cierto? Como tenemos finitos radios delta P sub y medios, entonces podemos escoger uno que es el más pequeño entre todos. ¿Listo? Entonces sea delta, voy a colocar acá sea delta, listo, un medio del mínimo de delta P1, delta P2, hasta delta Pn. ¿Listo? Es lo mismo que decir que es el mínimo de los delta P y medios, con I entre 1 y N, ¿listo? Obviamente ese delta es mayor que 0, ¿listo? Porque es el mínimo de una cantidad finita de elementos, cada uno de ellos mayores que 0. Entonces hay uno entre ellos que es el más pequeño y es mayor que 0. Entonces veamos que si P y Q están acá y la distancia entre P y Q es menor que delta, entonces se va a cumplir lo que queremos, que la distancia en Y entre sus imágenes, f de P y f de Q, es menor que epsilon. Esto probará que f es uniformemente continuo en K, ¿cierto? Esto probará que f es uniformemente continuo en K. Entonces veamos eso. ¿Listo? Veamos eso. Bueno, muy bien. Entonces tomemos P y Q en K, cuya distancia sea menor que delta. Entonces sean P y Q en K, tal es que la distancia entre ellos dos sea menor que delta. Menor que delta. Bueno, muy bien. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. P es un elemento de K. Entonces, P tiene que estar en alguna de estas bolas. Venga, yo señalo en alguna de estas N mayúscula bolas de acá. Porque la unión de esas bolas es todo K. ¿Listo? Entonces, como P está en K, ¿listo? Como P está en K, ¿listo? Digamos que existe, llamémoslo, no sé, J, en el conjunto 1, 2, hasta N mayúscula, tal que P pertenece a la bola centrada en P sub J de radio delta P sub J medios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden, K es la unión de tales bolas con J variando entre 1 y N mayúscula. Entonces P, que está en K, tiene que estar en alguna de esas bolas. ¿Listo? Tiene que estar en alguna de esas bolas. ¿Listo?
Veamos que entonces Q tiene que estar en la bola centrada en P sub J del doble de radio que esta de acá. Es decir, de radio delta PJ. Listo. Bueno. Entonces, ¿eso por qué muchachos? Eso es por lo siguiente. Entonces, veamos que Q, listo, pertenece a esta bola, la bola centrada en P sub J de radio delta PJ. Bueno, eso porque es verdad, es por lo siguiente, muchachos, porque ¿cuál será la distancia que hay de Q a PJ? Entonces, hagámoslo así, esta es menor o igual que la distancia que hay de Q a P, listo, más la distancia que hay de P a PJ. Bueno, la distancia que hay de Q a P, ¿cierto? Es menor que ¿cuánto, muchachos? Es menor que delta. Listo. Entonces la distancia es menor que delta. Y la distancia que hay entre P y PJ, esta distancia, como P está en la bola centrada en PJ y radio delta PJ medios, entonces esa distancia es menor que delta de PJ sobre 2. Listo. Muy bien. Pero fíjense que justamente esta es menor o igual. ¿Cómo escogí yo el delta? El delta lo escogí así. Lo escogí como un medio del mínimo de todos esos. Entonces, en particular, este radio delta es menor que delta PJ medios. Porque delta es un medio del mínimo de todos los delta PJs. Entonces, este es menor o igual que delta PJ medios más delta PJ medios. Listo. O sea que al final justamente estoy diciendo lo que quería, que la distancia entre Q y PJ, ¿cierto? Es menor que delta PJ medios, la suma de, perdón, que delta PJ, porque es menor que 2 veces delta PJ medios. ¿Listo? Bueno, entonces ese QJ, ese Q, perdón, está acá. Escribámoslo en términos de distancia, la distancia en X. ¿Listo? De Q a P sub J es menor que delta PJ. Eso es lo que quiere decir eso. Listo, entonces ya estamos listos. ¿Por qué? Porque me devuelvo, voy a utilizar 1. Entonces me devuelvo, utilizo 1. Vuelvo y señalo acá que es 1. 1 es que la distancia entre f de P y f de Y es menor que delta medios. Si la distancia entre Y y P es menor que delta P, es menor que delta P, listo. La distancia entre f de P y f de Y es menor que epsilon medios. Si la distancia en X entre Y y P es menor que delta P. Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense que ya estamos listos por lo siguiente. Entonces, por lo anterior, déjenme yo agrego acá una página. Entonces, por lo anterior, y ahora entonces sí calculemos cuál sería la distancia en Y entre f de P y f de Q. Listo. Bueno, entonces esa distancia sería menor o igual que simplemente la desigualdad triangular. La distancia en Y entre f de P y f de PJ, más la distancia en Y entre f de PJ y f de Q. Listo. Pero la primera distancia es menor que epsilon medios. Y la segunda distancia también es menor que epsilon medios. Ya voy a decir por qué.
Y es por lo siguiente, porque fíjense, para la primera, esto ocurre porque la distancia en X entre P y PJ, ¿cierto? Es menor que delta PJ. De hecho, es menor que delta PJ medios. Me voy a devolver, fíjense. ¿Dónde está P? ¿Dónde está P? Vuelvo y señalo. P está en la bola en X, centrada en PJ de radio delta PJ medios. O sea que la distancia entre P y PJ es menor que delta de PJ. De hecho, es menor que delta de PJ medios. Y ahora, ¿qué pasa con Q? La distancia que hay de Q a PJ es menor que delta PJ. Entonces aquí también pasa lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué esto es verdad? Porque la distancia que hay en X entre Q y PJ es menor que delta de PJ. ¿Listo? Entonces, recuerden que por 1, si esto ocurre, si esta distancia que hay de P a PJ es menor que delta PJ, entonces la distancia entre las imágenes es menor que epsilon medios. Así fue que escogí con 1 el delta PJ. Y lo mismo acá, si la distancia que hay de Q a PJ es menor que delta PJ, entonces la distancia que hay en Y de F de PJ a F de Q es menor que epsilon medios. ¿Cierto? Y esto es epsilon, obviamente. Entonces, ¿qué probé? Si la distancia entre P y Q es menor que delta, la distancia entre F de P y F de Q es menor que epsilon. Entonces, dado epsilon mayor que 0, encontré un delta, de forma que si tomo dos elementos P y Q en K, que estén a distancia menor que delta, las imágenes F de P y F de Q están a distancia menor que epsilon. Y probé que esa F es una función uniformemente continua en K. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, ahí? Es interesante que ustedes lean la prueba, o por lo menos lo que se esboza de la prueba para la continuidad uniforme en compactos que hay en las notas de clase, que está basada en razonamientos con sucesiones. Es distinta a esta que yo hice acá. Distinta a esta que yo hice acá. Bueno, muy bien. Algunas consideraciones finales, muchachos, importantes. Bueno, un ejemplo sobre este tipo de funciones vamos a volver en la próxima clase porque son muy importantes. Listo. Un ejemplo de funciones uniformemente continuas sencillas con las cuales nos vamos a encontrar muchas veces en matemáticas son las llamadas funciones Lipschitz. Listo. Entonces supongamos que tenemos dos espacios métricos, X y Y, listo, y una función que va de X a Y que cumple la siguiente condición. La condición es que exista un M mayor que 0, ¿cierto? De tal manera que para cada par de elementos del dominio de X, la distancia entre f de X y f de Y sea menor o igual que esa constante M veces la distancia entre X y Y. Se satisfaga esa condición estrecha. Listo. Cuando existe tal constante M, para la cual se cumple eso, uno dice que esa función es una función Lipschitz continua. Listo. Esas funciones Lipschitz continuas en realidad son uniformemente continuas. Entonces, si f es Lipschitz continua, entonces f es uniformemente continua. Veámosla, eso es muy sencillo por lo siguiente. Entonces recuerden, ser Lipschitz es que existe una constante m mayor que 0, de tal manera que si tomo un par de elementos x y y del dominio, la distancia entre las imágenes sea menor o igual que m veces la distancia entre x y y. Bueno, eso se llama Lipschitz continuo. Veamos que una Lipschitz continua es uniformemente continua. Muy bien, entonces tomemos epsilon mayor que 0. Entonces vamos a escoger un delta, queremos escoger un delta, de forma que para cada par de puntos del dominio que estén a distancia menor que delta, la respectiva distancia entre las imágenes sea menor que epsilon. Pero ¿eso de dónde sale inmediatamente? Pues de esta desigualdad.
la desigualdad de estrella, la distancia entre elementos, entre las imágenes f de y y f de x es menor o igual que una constante veces la distancia entre x y y. Entonces, muy fácil. Deme epsilon, y yo lo que voy a hacer es que simplemente tomo delta como ¿qué? Como epsilon, ¿cierto? Sobre esta constante m. De tal manera que el producto de m por epsilon sea menor que delta, ¿cierto? O sea, ojo pues, si la distancia, si yo quiero que la distancia entre f de x y f de y sea menor que epsilon, entonces lo que quiero al final es que m por delta, ¿cierto? M por delta sea menor que epsilon, por esta desigualdad de estrella. Entonces, ¿cómo hago a que m por delta sea menor que epsilon? Entonces, tome delta igual a m sobre, perdón, a epsilon sobre 2m, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, fíjense que sea delta, perdón acá, entonces sea delta, por ejemplo, igual a epsilon sobre m. Ese m es positivo, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, por estrella, si la distancia entre x y y en x es menor que delta, entonces, fíjense lo que va a pasar, la distancia en y entre f de x y f de y, listo, que es menor o igual que m por la distancia entre x y y, listo, que por la escongencia es menor que m por delta, listo, entonces m por delta me da epsilon, igual a epsilon. Entonces, escogiendo delta igual a epsilon sobre m, escojo delta igual a epsilon sobre m, entonces se satisface la condición de continuidad uniforme para esas funciones Lipschitz. ¿Listo? Ahora, pensemos un poquito en las funciones Lipschitz en el caso de funciones reales, o sea, funciones que vayan de R en R. ¿Listo? Un poquito, ¿qué sería una función Lipschitz? Que acabamos de probar que es continua y de hecho es uniformemente continua. ¿Listo? Para el caso en el que estamos en funciones de R en R, o sea, en el que X es R y Y es R, dotados pues con la métrica usual. Entonces, piensa en lo que está pasando. Digamos que uno tiene una función f de R en R, que sea Lipschitz continuo. ¿Listo? Entonces debe ocurrir, voy a colocar acá que para todo X y Y pertenecientes a R, y déjenme colocar X diferente de Y para que yo pueda pasar a dividir entre X menos Y, X diferente de Y. Entonces va a pasar que f de X menos f de Y es menor o igual que una cierta constante m por X menos Y. Listo. Acuérdense, existe, por ejemplo, acá dice existe m mayor que 0, tal que esa desigualdad se cumple. La desigualdad de acá se cumple. Bueno, entonces, por eso lo escogí con x diferente de y. Obviamente, si existe ese m, en el caso en el que f sea igual a y, pues esa desigualdad se cumple trivialmente, ¿cierto? Porque f de x va a ser igual a f de y. Pero entonces, ¿qué pasaría? Fíjense que esa desigualdad, cuando x es diferente de y, yo también la podría pensar como que f de x menos f de y, listo, sobre, en valor absoluto, sobre x menos y, es menor o igual que m. Es menor o igual que m. O más aún, yo podría colocar esto así. F de x menos f de y, listo, sobre, o sea, pasándole valor absoluto a todo, sobre x menos y, menor o igual que m. Muchachos,
ese tipo de cocientes, ¿a qué cosas se les parecen a ustedes? Una pendiente. Por ejemplo, a cosas como esa, pero también a derivadas, ¿cierto? A derivadas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, supongamos que f fuera diferenciable, ¿listo? Digamos que yo me voy a anticipar, pero ustedes ya conocen cosas de cálculo diferencial, pues no importa, yo me anticipo. Entonces, qué tal si, por ejemplo, f es diferenciable en x y yo me acerco a y tendiendo a x? Listo. Entonces, si yo tomara el límite cuando y tiende a x de f de x menos f de y sobre x menos y, por ejemplo, ¿cierto? Y ese límite existiera porque la función f fuera diferenciable en x. Entonces, lo que querría decir una cosa como esa es, por ejemplo, que la derivada es acotada, ¿cierto? Cosas como ese estilo. Entonces, esas condiciones tipo Lipschitz, tienen algún sabor a alguna cosa que tenga que ver con diferenciabilidad también. ¿Listo? En el sentido que, por ejemplo, si la función fuera diferenciable, por ejemplo, esa cota de Lipschitz m, ¿cierto? Sería una cota para la derivada de la función. Entonces la derivada de la función tendría que ser acotada, cosas como de ese estilo. Bueno, entonces para que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué vamos a estudiar en la próxima clase? Pues condiciones de este mismo tipo, como que la distancia entre f de x y f de y sea menor o igual que una constante veces la distancia entre x y y, o al revés, que la distancia entre x y y sea menor o igual que una constante veces la distancia entre f de x y f de y vamos a ver qué tipo de consecuencias tiene eso para, por ejemplo, espacios donde puedan existir funciones f que satisfagan esas condiciones. ¿Listo? O qué cosas, si por ejemplo la constante m es menor que 1 estrictamente, se pueden decir acerca de la función f que son interesantes. Es un teorema que se llama el teorema del punto fijo de Banach, que es extremadamente importante en varios contextos de matemáticas, que valen espacios completos. Entonces, vamos a dejar ahí, pero digamos, la intención es, en la próxima clase, vamos a ver qué otras cosas se pueden decir y que son importantes cuando las funciones satisfacen este tipo de desigualdades. Inclusive uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa si la distancia entre f de x y f de y es igual a la distancia entre x y y? Ese es un caso muy especial de esas funciones. Sí, claro, esas se van a llamar isometrías y son muy importantes. Y si leyeron ya la lista de ejercicios 3, entonces se van a dar cuenta que las isometrías son importantes porque, digamos, cuando tenemos un espacio métrico que no es completo, lo podemos como, digámoslo así, abusando del lenguaje, digamos así, como sumergir, meter dentro de un espacio que sí es completo, de tal manera que la imagen, bajo una cierta función, de ese espacio que no es completo, ¿cierto?, esté metida dentro del completo y que la función que lleve el espacio métrico al subconjunto del completo sea una isometría. Listo. Las isometrías son muy importantes porque van a preservar la distancia. Nosotros ya conocemos ese tipo de objetos, por ejemplo, del curso de geometría, ¿cierto? Las que vienen dadas, las funciones lineales que vienen dadas por matrices ortogonales, son isometrías, conservan distancias. Entonces vamos a ver qué pasa en esos casos. Voy a parar acá ya la grabación, muchachos.